Bueno, ahora sí, con algunos desperfectos técnicos, vamos a volver a conectarnos, vamos a empezar el comité de uro-oncomolecular. Hoy un poco la idea es hablar de las nuevas terapias anti-HER2 en el cáncer de vejiga. A propósito de esto, siempre, como hacemos siempre, Mati va a hacer un caso clínico, después Juli va a dar la parte de biología molecular y yo voy a dar un poco el update del tratamiento, teniendo en cuenta que el enfoque, lo más importante, es la parte de biología molecular. Bueno, como siempre, muchísimas gracias, Daniel, por estar acá y apoyar esta iniciativa que ya lleva un año y pico. Y vamos a empezar porque ya se ha hecho un poco tarde. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces con el caso clínico. Un paciente de 80 años de edad, comórbido con un antecedente en 2019 de un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con una trombosis mural que requirió colocación de una prótesis aorto-bifemoral. Además, un paciente hipertenso y un paciente con enfermedad renal crónica con una creatinina habitual de 1,6. Este paciente empieza con un cuadro de hematuria que agrega posteriormente también dolor lumbar a fines de 2021 con irradiación a miembro inferior izquierdo. Es en ese contexto que el paciente consulta a traumatología por el dolor. Básicamente la hematuria no era de una cuantía importante, fue en realidad rescatada después en la anamnesis y es así que se piden estudios diagnósticos. Se pide una resonancia por el dolor que el paciente refería. En esa resonancia uno puede ver una lesión de aspecto vegetante que infiltraba, heterogénea, que infiltraba la vejiga. Podemos ver que comprometía tanto la luz vesical como también la uretra prostática. Y a su vez también presentaba otro componente, una lesión polilobulada heterogénea que estaba ubicada en la topografía de la ilíaca interna y de la fosa isquiática, que impresionaba un conglomerado adenopático, una masa dependiente. Es así que se realiza una resección transuretral de vejiga en junio del 2022 y bueno, se realiza la toma de muestra que nos permite encontrar un carcinoma urotelial papilar de alto grado, PT1C, en la vejiga y en lo que era la uretra prostática se encuentra una infiltración por carcinoma urotelial de alto grado. Como estudios de estadificación se completa con un PET en el cual se ve una hipercaptación clara de esta lesión que el paciente presentaba eh, a nivel pelviano con un SV7 y también digamos, el paciente tenía compromiso torácico. Podemos ver que tenía un nódulo en mi tórax derecho y también tenía como si fuese una imagen que quedaba duda en ese momento si era algo medio de un estirpe linfangítico o si era algo respiratorio, siendo que todavía teníamos algunos casos de COVID, si bien el paciente no presentaba síntomas. Acá tenemos, bueno, distintos cortes de la tomografía. Veamos que la masa pelviana que el paciente presentaba era muy importante. Esto es lo que generaba el dolor invalidante que tenía el paciente. Y tenía otra lesión un poco más chica en la parte perisquiática. El pulmón se Acá ve vemos. velado aquí, ¿eh? Cuando ves el ¿Eh? PET, impresionante cómo Sí, capta el pulmón, toda sí, esa sí, sí. captación. Era todo, tenía todas estas características como si fuesen algo medio bronquiolo-alveolar. Y bueno, en el scout se ve como si estuviese velado el pulmón, con imágenes nodulares que se podían apreciar mejor en el tórax derecho. Bueno, es así como claramente estamos frente a un paciente con un cáncer urotelial metastásico. Y bueno, obviamente se nos plantea ante este paciente qué conducta tomar. Un paciente que tenía sus comorbilidades, un paciente renal crónico, un paciente también que presentaba dolor y que tenía enfermedad metastásica a punto de partida de su carcinoma urotelial. No sé, Fede o Daniel, ¿qué les parece? ¿Cómo abordarían este paciente?
Sí, ¿Qué función renal tiene, Mati? 1,6 GA. Sí, Un clearance peri 40, 45 debe tener. O sea que es para exactamente. tratamiento sistémico, no cisplatino, o sea, Ujú. carbogel y eventualmente avelumab mantenimiento inicialmente parecería para eso, ¿no? Con la disyuntiva de si en este caso puntual no requiere radioterapia porque esa lesión ganglionar suele generar mucho, mucho, mucho dolor. Entonces uno por ahí paliativamente le puede agregar radioterapia tipo sandwichito, hacerle un poquito de quimio, rayos, seguir con quimio y después ¿Y vos radioterapia. le harías en ese caso, por ejemplo, digamos, no, como pensando un esquema cada 21 días con el carbamazepina o lo pondrías semanal concurrente con la radioterapia? Yo creo que Carbogem concurrente con Sí, rayos va a pegar Es muy, muy muy tóxico. duro. Aparte un tipo que por el volumen de enfermedad que tiene seguramente está un poco impregnado, deteriorado. Sí, A mí me gustaría hacerlo más como sandwichito. No te digo empezar de entrada con rayos, pues por ahí son ajá. estos, entonces se deterioran mucho clínicamente antes de poder hacer el tratamiento sistémico. Entonces probablemente le haría un ciclo, trataría de hacerle algún tipo de hipofraccionamiento lo más corto posible y seguir con la quimio. No sé qué piensa Daniel. sí, 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 claramente es un paciente unfit, o sea, cumple todos los criterios y también tiene una afectación pulmonar que no es muy clara, si es inflamatoria o no, o sea que yo no creo que sea un paciente candidato a meterle mucho volumen, ¿no? Con el cisplatino, aunque puede forzarlo, pero hacer un split, ¿no? Pero no creo que se beneficie tampoco de sobremanera de Sisgem frente a Carbogem. Lo único, la más, ¿tenía hematuría o Sí, había presentado, o sea, él como que inicia el diagnóstico en contexto de dolor, sí, incluso siempre ha sido tangencialmente el problema del paciente. ujú, Inicialmente tuvo algunos episodios de hematuria, pero fue más que nada al interrogatorio y no fue una hematuria persistente, la verdad, que ya, haya presentado el paciente. o sea, la masa no contacta con la vejiga? No, esa no, pero tiene, perdón, vuelvo un poquito para atrás, Sí, tiene o sea, tiene también compromiso vesical, tiene como varias extenso, lesiones ya, y incluso también le infiltra la uretra prostática. ya, ya, Eso es lo ya, que le dio sí, la... es La paciente imagen parece difícil de más un radiar. tumor de próstata. Viste ¿Cómo? que la imagen inicialmente parece más un tumor de próstata con infiltración de la vejiga que al revés. Totalmente. Sí, Sí, esa imagen así parece totalmente algo más prostático. sí, sí, pero Bueno, tiene pinta de ser un urotelial de estos con infiltración bueno, más bien baja hacia la uretra, ¿no? Y de extensión fuera, ¿no? Y en este paciente, o sea, aparte del carbogen, lo de radiarle, bueno, pues yo creo que sí, lo que no sé si realmente le va a aportar mucho beneficio finalmente, ¿no? Es un Creo área que complicada, pero bueno, hay que radiarle por dolor. claro, los rayos los haría paliativamente por dolor, no con Sí. intento de conservación ni de No, no, consolidación. no, 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 obviamente, sí. Por eso le haría bien lo más Bueno, hipofraccionado posible para no jorobar tanto el tratamiento sistémico y sobre todo ese ganglio que tiene sí, que se va por la región del isquio, ¿no? Que sí, eso sí, genera sí. mucho, mucho dolor. Sí, llama la atención, ¿no? Como en el PET respeta completamente ¿no? La cortical ósea, ¿no? Eso. Siendo tan grande. Ujú. bien. Bueno, como ustedes sugirieron, fueron de las Sí, cosas que se tomaron en cuenta. El paciente, bueno, al presentar enfermedad metastásica, sabemos que si es cisplatino fit, uno le ofrecería tratamiento quimioterápico con cisplatino y gemcitabina y posterior mantenimiento con avelumab. Pero nuestro paciente en cuestión presentaba clearance de 40 mililitros minuto, por lo cual era considerado cisplatino unfit, pero platino unfit por el resto de las condiciones que presentaba: tiempo de performance, no tenía afección auditiva ni neuropatía periférica y tenía también un buen BI. En ese contexto, el paciente inició tratamiento con carboplatino, gemcitabina cada 21 días, con refuerzo de gemcitabina y posterior mantenimiento
y la estrategia de evaluar el mantenimiento posterior con avelumab. Nosotros sabemos que estos datos nos vienen del trabajo del Javelin Bladder, que se presentaron en ASCO GU de 2023, la actualización, y que mantiene beneficio en sobrevida global de casi 30 meses con el mantenimiento de avelumab versus los pacientes que hicieron quimioterapia y posterior soporte de 20,5 meses, con un beneficio absoluto de 9,2 meses y una disminución del riesgo de muerte del 23%. Y también en ASCO-GU del 23 se presentaron como un endpoint exploratorio si había alguna diferencia en con qué esquema de quimio habían iniciado los pacientes, y si bien se ve que hay algún beneficio un poquito más marginal con el uso de cisplatino, que también sabemos que eso conlleva un sesgo por el paciente que a uno le indicaría cisplatino, pero que finalmente ambos pacientes o ambas ramas, ambos subgrupos, mejor dicho, tuvieron beneficio en sobrevida global con el mantenimiento con avelumab. Bueno, es así entonces, volviendo un poco a nuestro caso clínico, que el paciente completó 6 ciclos de carboplatino 5-UC y gemcitabina. El paciente tuvo, si bien estuvo sobre la mesa irradiarlo, la verdad es que tuvo una gran mejoría del dolor, con lo cual después, considerando también la toxicidad que hubiese aportado los rayos, como mejoró clínicamente, continuamos con el tratamiento quimioterápico. Después del sexto ciclo de quimio, la verdad es que pensamos que el paciente iba a estar en respuesta, y la verdad que a nivel pulmonar era así. Fíjense cómo, si bien nunca llegamos a constatar qué era a nivel ese infiltrado pulmonar, pero claramente los nódulos pulmonares habían mejorado, pero tenía progresión a nivel de la masa pelviana que tenía el paciente, y al final si bien había mejorado el dolor, pero habían aparecido otra vez algunos pequeños episodios de dolor. Es así que el paciente, si bien presentaba una respuesta paradojal, como la masa había crecido, se interpretó como en progresión pelviana, y bueno, se realizó radioterapia de la lesión de la fosa isquiática izquierda, y rotamos el tratamiento a pembrolizumab cada 21 días, como considerándolo progresado a la quimio y no siendo candidato al mantenimiento con avelumab. Estos datos también están sustentados por el Keynote 045, que sabemos que en aquellos pacientes que estén progresados a quimioterapia basada en platino, uno puede ofrecerle pembrolizumab independientemente del estatus del PDL1, y también el update que vimos a 5 años en 2021, vemos que aquellos pacientes que recibieron pembrolizumab tienen beneficio casi del doble en sobrevida, de 27% versus 14% a 5 años, en la media, perdón, con un hazard de 0,70 y una tasa de respuesta también casi del doble. Obviamente que si bien iniciamos tratamiento con el pembrolizumab, quisimos ampliar un poco la caracterización molecular de este paciente. Habíamos testeado a través de las plataformas si el paciente tenía mutación de FGFR, que resultó negativa, y fue en ese contexto que a este paciente pudimos ampliar un poco la información global molecular del paciente. Sí, y lo que se le realizó fue un panel de NGS, que es el panel Oncomine Focus Assay, que se hizo sobre el taco de parafina, ¿sí?, el tejido tumoral. Y este estudio lo que nos permite es estudiar alteraciones a nivel del ADN y ARN en 52 genes, que son los que se detallan acá. Lo que pudimos encontrar en este paciente fueron 2 variantes patogénicas o probablemente patogénicas en el gen ERBB2, o también conocido como HER2, en una frecuencia alélica similar de alrededor del 10%. La siguiente. La primera de las 2 variantes, que es la S310F, es una de las primeras variantes de ER2 en clasificarse funcionalmente ya desde el año 2012. Se reporta con bastante frecuencia en carcinoma urotelial, más frecuente aún en la variante micropapilar,
y también se reporta en otros adenocarcinomas como de mama, pulmón y colon. Dentro del tipo de variantes que uno puede encontrar, se la reporta como una variante de tipo somática, ¿sí? No como una variante germinal, y esto lo vimos en la base de datos de ClinVar. La segunda variante que encontramos, que es la I767M, es una variante que se reporta con menor frecuencia en carcinomas uroteliales, es una variante que se la considera probablemente oncogénica, y vamos a ver un poco más de estas dos variantes más adelante en la presentación. La siguiente. Sí es importante resaltar que cuando a la hora de buscar cuál es la implicancia terapéutica que puede tener estas variantes en cualquier patología, uno en OncoKB tiene la posibilidad de consultar esto sí aparecen como que las mutaciones oncogénicas en HER2 tienen una terapia aprobada, pero en el carcinoma de pulmón no células pequeñas, ¿sí? No nos queda claro qué es lo que pasa en el carcinoma urotelial, y esto un poco es lo que queremos aclarar a lo largo de esta presentación. La siguiente. Bueno, siguiendo un poco con la evolución clínica de nuestro paciente, con la terapia con pembrolizumab e irradiando la masa pelviana, el paciente tiene un intervalo libre de progresión de 7 meses hasta que experimenta un nuevo aumento del dolor. Se vuelven a pedir estudios de control que ahora evidencia una progresión a nivel pelviana, ósea y pulmonar. Podemos ver cómo la masa había crecido. Bueno, tenía algunos nódulos pulmonares nuevos y el dolor principalmente era por esta lesión que tenía en la rama isquiopubiana, con lo cual se decide rotar el tratamiento a paclitaxel, ácido zoledrónico e irradiar la lesión ósea, que era la que le generaba la limitación funcional al paciente, y bueno, el paciente en este momento está realizando esta terapia. Bueno, y para darle un poco de contexto biológico a esta presentación, a lo que es HER2 en el carcinoma urotelial, la siguiente. Bueno, sabemos que en el cáncer de vejiga es una enfermedad heterogénea desde el punto de vista morfológico y clínico. Alrededor de un cuarto de los pacientes se presentan ya con enfermedad avanzada, es decir, enfermedad metastásica o músculo invasiva, mientras que la mayoría de los pacientes, alrededor del 75%, se presentan con una enfermedad no músculo invasiva, que en general suele tener buen pronóstico. Sin embargo, estos pacientes tienen una alta tasa de recurrencia y en algunos casos progresan a enfermedad músculo-invasiva. En este contexto, los mecanismos moleculares que regulan esta heterogeneidad están en estudio, si no los conocemos con certeza, y hay una activa búsqueda de biomarcadores que puedan tener una función pronóstica, predictiva o terapéutica en esta enfermedad. La siguiente. Sí, vemos que alteraciones moleculares se reportan en este grupo de pacientes. Las más frecuentes afectan TP53, KDM6A, KMT2D, FGFR3 y ARID1A. Sin embargo, vemos que las alteraciones de HER2, que son las que están marcadas con una flecha, son bastante frecuentes, se reportan en alrededor del 6 al 17% de los casos. La siguiente. Bueno, y HER2 es un oncogen conocido implicado en la carcinogénesis vesical, constituye un miembro de la familia de receptores tirosina quinasa, de la familia de EGFR, que en realidad está compuesta por 4 receptores, que son de HER1, 2, 3 y 4, y HER2 tiene la característica de que no tiene un ligando propio, sino que se activa formando heterodímeros u homodímeros con otras moléculas de HER2 o con otros integrantes de esta familia. De esta forma logra activar la vía de las MAP quinasas y de la vía de PI3K, KT-mTOR. Siguiente. Ahora, ¿qué alteraciones podemos encontrar? ¿Qué alteraciones moleculares en HER2? Bueno, por un lado encontramos las mutaciones puntuales o las amplificaciones de este gen, que van a llevar a una mayor activación de las vías de señalización intracelular
y relacionándose entonces con la oncogénesis de algunos tipos tumorales. La siguiente. Bueno, en cáncer de mama y cáncer gastroesofágico, HER2 tiene un rol pronóstico y predictivo bien establecido, es lo que está marcada con las flechitas discontinuas, en donde vemos que la amplificación, que es lo que está coloreado en rojo en estas barras, es el principal mecanismo de sobreexpresión de HER2. Y hay terapias dirigidas aprobadas para tratar este grupo de tumores. En cambio, en cáncer de vejiga, que es la flechita continua, que es la que está en cuarto lugar, vemos que las mutaciones son más frecuentes que las amplificaciones, ¿sí? Que es las mutaciones son las que se señalan en verde. Incluso lo que se ven son polisomías que afectan todo el cromosoma 17 y también, bueno, como vamos a ver, hay amplificaciones del gen HER2. La siguiente. Entonces, acá vemos, digamos, más arriba lo que es el receptor tirosinquinasa con los dominios extracelulares, transmembrana e intracelulares, y vemos de otra forma más abajo cómo se grafican los distintos dominios y dónde se encuentran las dos mutaciones que encontramos en este paciente. La primera, que es la S310F, que es la más frecuente, y que afecta el dominio extracelular de este receptor y que participa en la formación de enlaces disulfuro y en la formación de homodímeros y heterodímeros. Y la otra mutación, que es la I767M, afecta el dominio intracelular que tiene función tirosinquinasa. La siguiente. ¿Y qué métodos tenemos disponibles para estudiar HER2? Es conocida el estudio por inmunistoquímica, que lo que nos va a permitir es estudiar la expresión, ¿sí? Nos va a permitir estudiar a la proteína HER2. Otra metodología es FISH o SISH, que lo que nos van a permitir es estudiar la amplificación del gen, que es lo que se señala dentro de las dos figuras, los puntitos rojos, en donde se ve que el gen está amplificado. Y después tenemos otras metodologías como PCR o NGS que lo que nos van a permitir es estudiar las mutaciones. En el caso de NGS, algunos paneles también nos permiten estudiar las amplificaciones, ¿sí? O las alteraciones en el número de copias. La Una cosa, siguiente, sí. en el cáncer de mama hay mucha correlación entre amplificación sobre expresión. Sí. Pero, por ejemplo, en el cáncer de vejiga uno ve que la correlación amplificación sobre expresión no es tan buena porque hay algunos pacientes que están amplificados pero no sobreexpresados por regulación Sí, epigenética. sí, mira, poné la siguiente diapo y justo mira la introducción para esta diapo. Estamos muy conectados, ¿no? O sea, la amplificación, sí, es la alteración que mejor se correlaciona con el aumento en la expresión de la proteína, que es lo que ve por una inmunistoquímica. Y esto, digamos, esta correlación es mucho mejor en lo que es el cáncer de mama o el cáncer gastroesofágico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay discordancia en estas metodologías cuando uno va a estudiar el cáncer de vejiga. Y lo que vieron es que se puede explicar, ya sea por factores epigenéticos, digamos, hay casos de tumores que tienen la amplificación y que eso no se expresa a nivel de la proteína, eh, y bueno, y vieron que puede ser por factores epigenéticos, y también tiene que ver con algunas limitaciones de la metodología de inmunistoquímica que no están tan bien establecidos como sí pasa en cáncer de mama, en relación a los clones de anticuerpos que se usan, a los criterios o puntos de cortes para evaluar y decir que un caso es positivo o negativo, y bueno, y a la heterogeneidad intra e intertumoral. Que bueno, después vos lo vas a explicar un poco más en relación a la implicancia en la terapéutica. Pero bueno, me parecía importante resaltar eso. No sé si a eso te referías, ¿no? Sí, sí, perfecto. Gracias. La Una siguiente, pregunta. sí. Sí, ¿hay diferencias entre el tejido del primario y de la metástasis en alguno de estos tumores? O sea, en mama no hay diferencias, pero
Em, En sí, cáncer de vejiga específicamente, hay trabajos que muestran que la sobreexpresión de HER2 en las metástasis ganglionares son mayores que en el tumor primario. Sí, Si bien esto está demostrado que es así, que por eso se considera que es uno de estos factores que le da más agresividad a los clones, el porcentaje de variación no es tan frecuente, por eso en las recomendaciones de estudio se puede considerar el tumor primario como tejido de estudio de la presencia o no. sí, sí, pero o sea, me refería más a las viscerales, ¿no? Porque al fin y al cabo la ganglionar, en general la que se ha estudiado mucho es la ganglionar perivesical, ¿no? O sea, que es Vesical, como la exacto. extensión, exacto, que es como la extensión del tumor local, ¿no? Y eso, Pero Dani, bueno, en cáncer de ya, vejiga no está establecido como en no, el no, cáncer no, de mama, que cuando no, cambia el ya, patrón metastásico, uno tiene que ir a sí, biopsiar la metástasis visceral. ya, ya, Intuitivamente uno pensaría que sí, ya, pero siempre partimos de lo mismo. yo- Nosotros sí, sí, consideramos sí. la Yo enfermedad creo como que un la tumor, vejiga va a ser pero diferente a la mama, o sea, que ese, no no, vamos y a es tener. heterogéneo. Por eso te pasa que, viste, cuando se hacía la clasificación molecular, que se tenía mucha expectativa de que esto iba a definir los subgrupos de tratamiento, y Ya, después ya, que clasifica molecularmente un paciente, le hace quimioterapia y cuando va a ver la enfermedad residual tiene otro subtipo molecular. Por lo sí, sí, que los tumores son heterogéneos, seguramente cuando se sume evidencia y casos con vejiga termine ya, pasando con mama que se recomiende biopsiar la enfermedad la visceral. biopsia, claro, vale. Perdón, no, este, perfecto. Bueno, y la siguiente. Ahora, bueno, HER2 tiene una utilidad diagnóstica también en el cáncer de vejiga, porque podría permitir identificar lesiones uroteliales planas o lesiones invertidas mediante inmunistoquímica. Esto no lo utilizamos en la práctica habitual, pero está descrito como que, digamos, HER2 puede ser expresado en la capa superficial eh, y a medida que, digamos, progresa la carcinogénesis, se genera una expresión difusa en este grupo de tumores. Y también bien. habla un poco del rol que puede tener HER2 en la transformación maligna. La siguiente. Y en cuanto a su utilidad pronóstica, un poco en relación a lo que explicaba Fede de que su expresión aumenta en las metástasis, sí está más demostrado que la sobreexpresión de HER2 se reporta como biomarcador de peor pronóstico en la enfermedad invasiva o ya sea músculo-invasiva o metastásica. En cambio, su rol como factor pronóstico en la enfermedad localizada es más cuestionado y algunos trabajos hablan de que sí es peor pronóstico, mientras que en otros, digamos, no tienen una conclusión final. La siguiente. Bueno, Bueno, y Fede acá continúa con la parte de sí, tratamiento. un poco discutiendo esto que hablábamos de que se hacen estas clasificaciones moleculares que en realidad son formas de estudiar los tumores y que son clasificaciones del hombre, que uno para tratar de entender un fenómeno que estudia lo tiene que subdividir, pero que no son tan fidedignas para hablarnos de toda la heterogeneidad del tumor. Lo que se sabe es que dentro de los tumores, de los subtipos de cáncer de vejiga molecular, está el subtipo luminal y dentro de los subtipos luminales hay una mayor expresión de HER2, sobre todo en el subtipo micropapilar. ¿La que sigue, Mati? Acá podemos ver cómo globalmente, si uno ve la alteración del HER2 en cáncer de vejiga, va de un casi 20% a un 5% en los distintos subgrupos moleculares. La que sigue. Pero que es muy importante que tengamos en cuenta que el cáncer de vejiga es uno de los tumores que más sobreexpresión de HER2 tiene, por lo que uno considera que va a ser un target terapéutico y que está siendo un target terapéutico cada vez más importante. La que sigue. También es importante que entendamos que cuando hay alteración de HER2, usualmente no hay alteración de FGFR porque son mutuamente excluyentes. Entonces, un fenómeno por ahí para seleccionar a qué paciente hacerle HER2 podría ser
la presencia o no de FGFR, o al revés. Por ahí por inmunohistoquímica es más barato hacer inmunohistoquímica de HER2. Si esta fuese negativa, recién ahí estudiar FGFR, se verá más adelante con los patólogos y con cómo seleccionar para estudiar la muestra adecuada. ¿La que sigue? Con respecto al peor pronóstico, está claramente establecido en la enfermedad músculo-infiltrante que tener un cáncer de vejiga HER2 sobreexpresado les va peor, tienen peor sobrevida libre de enfermedad. La que sigue. Y también se ve en enfermedad metastásica que aquellos pacientes que fueron sometidos a inmunoterapia, este es un póster presentado este año, y que los pacientes que tienen HER2 alterado tendrían menor respuesta a la quimioterapia, y algunos plantean que eventualmente mayor respuesta a la inmunoterapia, pero obviamente como datos exploratorios esto todavía no es algo categórico. Lo que sigue. En la historia del tratamiento anti-HER2, primero se probó con trastuzumab combinado con quimioterapia. Hubo un trabajo de la doctora Maja Husay inicial de pocos pacientes, un fase 2, que combinaba trastuzumab, carboplatino, gemcitabina y paclitaxel, y mostró una tasa de respuesta muy alta, pero una bomba: 23% de toxicidad cardíaca, 5% casi de toxicidad severa y 2 muertes tóxicas. Posteriormente hicieron platino con gemcitabina más trastuzumab en un estudio fase 2 que mostraron que el trastuzumab no parece aportar tanto a la tasa de respuesta con la quimioterapia, por lo que se dejó de lado su uso. ¿La que sigue? Con respecto a las pequeñas moléculas que vamos a ver ahora, el estudio más importante es el estudio de Thomas Powell, que es un estudio de mantenimiento posterior a la quimioterapia en aquellos pacientes que tenían enfermedad estable, respuesta parcial o completa. Se los randomizaba lapatinib mantenimiento versus placebo, que no mostró beneficio. Esto era en población molecularmente seleccionada por HER2 por inmunohistoquímica o EGFR por inmunohistoquímica. ¿La que sigue? En un trabajo con afatinib, que incluyó una población no seleccionada molecularmente, pudieron ver que hubo un pequeño subgrupo de pacientes que tuvieron respuesta a la afatinib, a la progresión a platino, y que de estos 6 pacientes que tuvieron respuesta, 5 tenían alguna alteración del EGFR o del HER2, principalmente amplificación del HER2 o mutaciones puntuales de HER3, ¿sí? Y podemos ver que la sobrevida libre de progresión estuvo claramente relacionada con la buena selección del paciente. La que sigue. Posteriormente hay otro trabajo de afatinib que no mostró grandes resultados, por eso la historia de la afatinib en cáncer de vejiga actualmente está en desuso, pero fue el primer trabajo que valida la selección molecular de estos pacientes para hacer terapia anti-HER2. Este es un estudio pantumor que incluye una corte chica de tumores uroteliales, que es un estudio basket que hacían para pacientes progresados el tratamiento estándar, pertuzumab más trastuzumab, y lo que se pudo ver, la que sigue, que los pacientes uroteliales tuvieron respuesta, pero la respuesta con este doble esquema de combinación fue de 15,8%, no fue tan alta, fue lejos de la que se vio en tumores de glándulas salivales y otras histologías más respondedoras. ¿La que sigue? Otro dato interesante de este trabajo es que se empieza a ver que no solamente es importante si el HER2 está amplificado o no está amplificado, sino también qué otras conmutaciones tiene. Por ejemplo, aquellos pacientes que tenían el HER2 sobreexpresado, pero tenían mutación de Carras, tuvieron peor respuesta a la combinación de pertuzumab-trastuzumab, una sobrevida libre de progresión de 1,4 meses versus casi 4 meses. ¿La que sigue? Posteriormente, en la progresión de fármacos en esta patología, viene el tratamiento con trastuzumab deruxtecan. Como ustedes saben, la que sigue, el tratamiento con trastuzumab, bueno, ya todos conocemos el trastuzumab, y el deruxtecan tiene agregado un inhibidor de la TOP1, que cuando se pega el trastuzumab al receptor del HER2 es fagocitado por las células, se libera el inhibidor de la topoisomerasa 1 y genera citotoxicidad. Y esta citotoxicidad que genera también potencia la respuesta inmune local, y es este efecto bystander antitumoral. ¿El que sigue?
En este estudio fase 2, con múltiples cortes, hay una corte de tumores uroteliares. Obviamente son trabajos chicos, son 41 pacientes, la que sigue. Y que uno puede ver que la tasa de respuesta de pacientes progresados a platinos, todos ellos, fue del 40%, teniendo en cuenta que la quimioterapia en una situación así sería más o menos un 10%. La que sigue. Y que cuando uno ve la selección de los pacientes de acuerdo al nivel de expresión de HER2 por inmunohistoquímica, aquellos pacientes que tenían HER2 tres cruces, al igual que se utiliza en mama, tenían una tasa de respuesta del 56% versus un 35% para los pacientes que eran dos cruces. ¿La que sigue? Con un perfil de toxicidad adecuado, ya conocemos el deruxtecan por otras patologías, un nivel de efectos adversos graves de más o menos un 40%, la que sigue. De los efectos adversos importantes con el deruxtecan, más allá de un poquito de náuseas, fatigas, que eso no me preocupa, la que sigue, Mati, es la presencia de toxicidad pulmonar. En estos pacientes la toxicidad pulmonar habitualmente fue grado 1, grado 2, pocos eventos adversos serios. Ahí Dani nos pasó un archivo que después queda para todo el grupo, para que podamos chusmear. ¿La que sigue? Bueno, con respecto a este trabajo, lo que muestra que la inhibición del HER2 en esta patología es interesante y se requiere más estudios. La que sigue, vamos a ir un poquito más adelante. Este es uno de los estudios más importantes que hay que considerar, que es el Distamab, que es un anticuerpo también conjugado a droga, que tiene un anticuerpo que es diferente al trastuzumab, que tiene más afinidad al trastuzumab, y que, por otro lado, tiene como citotóxico el monometil auristatine. Y el linker que hicieron es un linker que tiene menos disolución en plasma, por lo que tiene un efecto más dirigido, por lo que se considera que es una droga mejor para esto, ¿no? La que sigue. Recientemente, o el año pasado, se presentó un análisis combinado de dos ensayos fase 2 chiquitos en carcinoma urotelial metastásico con este anticuerpo, el que sigue, que más o menos la población que incluyó, bueno, esto ya lo dijimos, la que sigue, Mati. Más o menos la población que incluyó son pacientes que eran o HER2, dos cruces o tres cruces por revisión central, podían ser tumores uroteliales de cualquier localización, vejiga, pelvis renal o uréter, y que tenían que haber hecho al menos una línea de tratamiento. Es decir, que son esos pacientes donde el pronóstico es muy malo y la expectativa de respuesta en general es mala. ¿La que sigue? Acá podemos ver cómo más o menos el 42% tenían HER2 tres cruces o dos cruces con FISH positivo, pero casi un 50% era HER2 dos cruces FISH negativo. Y bueno, un pequeño porcentaje de pacientes desconocidos, casi la mitad de los pacientes, un 45%, tenían enfermedad hepática, y el 64% de los pacientes habían hecho al menos dos líneas de tratamiento, que hasta hace muy poquito tiempo en cáncer de vejiga teníamos quimioterapia, inmunoterapia y ya no podíamos contar más. O sea que estos eran pacientes muy pretratados y con alto riesgo de mala evolución en corto plazo. El 80% había hecho quimioterapia con cisplatino, la que sigue. Y podemos ver que la tasa de respuesta global fue del 50%. Y que si uno ve en aquellos pacientes que son HER2 dos cruces, FISH positivo o HER2 tres cruces, la tasa de respuesta fue del 60%. Y en aquellos con HER2 dos cruces con FISH negativo, casi un 40%. La respuesta se vio en todos los subgrupos, aquellos con enfermedad visceral, no visceral, aquellos tratados previamente con inmunoterapia o no tratados con inmunoterapia o que habían hecho más de dos líneas, por lo que la respuesta no depende del tratamiento previo realizado. ¿La que sigue? Podemos ver que en esta población tan pretratada, la sobrevida libre de progresión fue de casi 6 meses, la que sigue, y la sobrevida global fue de 14 meses. Resultados muy, muy alentadores. Matías se aburrió y me colgó todo. No. ¿Para arriba? Perdón, Ahí Ahí está. está. ¿Para la que sigue? Bueno, con respecto a los efectos adversos serios, es una droga bastante bien tolerada. Efectos adversos graves se ven solamente
en un 30% de los pacientes, y cuando podemos ver los efectos adversos, la mayoría son hipoestesia, leucopenia, un poquito de aumento de las transaminasas, astenia, alopecia, efectos adversos conocidos y manejables por nosotros, ¿sí? La que sigue. Con respecto a este trabajo, hay una presentación también en ASCO del año pasado que combinaron el RC48 del Distamab con toripalimab, que es un anti-PD1, la que sigue. Y podemos ver que había dos cortes o dos grupos de tratamiento, pero no quiero entrar en eso. Lo importante es que hacen la combinación de las dos drogas, la que sigue. Y en esta población que era muy pretratada, 40% de enfermedad pulmonar, 25% de enfermedad hepática, 40% más de una línea de tratamiento, y había pacientes con HER2 3 cruces, 12%, HER2 2 cruces, 46%, FISH negativo, 40%, la que sigue. A pesar de no ser el mejor subgrupo elegible, 71,8% de tasa de respuesta. Estos son valores semejantes a los que vemos con Pembro, con enfortumab, la que sigue. Todos los subgrupos se benefician, pero claramente hay un degradé de eficacia de acuerdo a la expresión del HER2. Fíjense que aquellos pacientes con HER2 más bajito tienen menor beneficio, la que sigue. La sobrevida libre de progresión son de 9,2 meses, la que sigue. Y la sobrevida global mediana obviamente no alcanzada, con un porcentaje de pacientes vivos un año muy alto, más del 80%, la que sigue. Los efectos adversos son más o menos los que destacamos, pero tenemos que tener en cuenta que con la combinación de ambas drogas, la enfermedad pulmonar intersticial aumenta en proporción y es uno de los efectos potenciales que más deberíamos cuidar. La que sigue. Con esto muestra que claramente es una estrategia exitosa y que se requiere estudios más grandes en esta población, la que sigue. Después, otra de las drogas que se han combinado, ya habíamos hablado del deruxtecan, pero hay un trabajo que presentó Galsky en ASCO-GU del 2022, que es la combinación de deruxtecan más nivolumab en distintas patologías, pero nos interesa la corte 3 y la corte 4, que es en cáncer de vejiga con HER2 por inmunohistoquímica 3 cruces, 2 cruces, o HER2 low por inmunohistoquímica con una sola cruz. La que sigue. Acá podemos ver que los resultados están presentados en la corte 3, porque la corte 4 todavía tenía muy pocos pacientes, y en estos pacientes la tasa de respuesta fue del casi 40%, 36,7%, a pesar de que el 62% había hecho más de una línea de tratamiento y que un 26% tenían metástasis hepáticas. ¿La que sigue? Bueno, con esto lo que queríamos mostrar que HER2 hoy en la práctica asistencial no tenemos muchas estrategias, pero estamos muy prontos a tener estrategias. Hay un protocolo abierto en la Argentina de Distamab en pacientes progresados a una línea de tratamiento. En el Fleming, por ejemplo, tiene abierto el estudio, pero hay distintos centros en la Argentina. Y es uno de los targets que tenemos que empezar a pensar en esta patología. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Dani, ¿querés hacer algún comentario? Y de paso me bajo lo que mandaste. No, yo creo que el problema en vejiga es que habrá que definir bien cuál es la población de pacientes que realmente tienen, por un lado, sobreexpresión y obviamente se asocia con la amplificación, ¿no? De alguna manera. Hay mucha información no tan clara respecto a esto. Incluso el que os pasé es un paper que se hizo con TDM1, en el que también Sí. miramos amplificación y sobreexpresión, y estaba hecho solo para 2, 3 cruces, y ya se ve también actividad, o sea que sigue habiendo información clínica alrededor de todo esto, o sea que da la sensación de que sí, de que vamos a encontrar un subgrupo de pacientes en los que hay eficacia demostrada. Independientemente ya del fármaco, evidentemente el trastuzumab tiene un
probablemente no te arrastra la información del cáncer de mama, que es bastante potente, ¿no? Y el Sí. Listamab, hay datos preliminares bastante buenos, o sea, pareciera que sí. Las tasas de respuestas en pacientes previamente tratados ronda entre el 30 al 40% independientemente del fármaco que uses. O sea que incluso este que hicimos, que era un TDM1, era un fase 1 de varias cohortes de diferentes tumores Sí. que incluyeron páncreas, que no me preguntes por qué, pero bueno, era páncreas colangiocarcinoma que lo cerraron porque no había expresión de HER2 en ninguno de esos tumores. Solo se quedó en la vejiga y sí que vimos respuestas, o sea que sigue habiendo siempre esa cola detrás de fármacos que muestran actividad. Creo que lo que nos queda definir mejor es la expresión molecular de esto, ¿no? O sea que La y su- estandarización de cómo seleccionar el paciente. sí, sí. Yo creo que no va a ser igual que con la facilidad que se hace en mama, porque no hay esa misma correlación entre expresión, amplificación y el FISH. O sea, eh, hay Y como una pequeña nube detrás. Sí. lo otro es, de vuelta, cómo vamos a secuenciar la estrategia de tratamientos. Sí, a ver, los estudios de Distamab van en primera línea. Ujú. Incluso va a haber, o sea, en el fase 3 es Distamab más Pembro versus Pembro. O sea que eh, en pacientes obviamente seleccionados, ¿no? O sea que yo, si es así y el estudio orienta a ser positivo, vamos, bienvenida sea la medicina de precisión, porque ¿no? Si vamos a seleccionar pacientes ya en primera línea para HER2 o ¿no? Incluso para GFR, si empieza a haber datos en primera línea, ya podemos empezar a definir settings de pacientes no claramente molecularmente definidos, ¿no? O sea que eh, con lo cual el decalaje de la primera línea va a ser, ¿no? Distamab para los positivos, ¿no? Probablemente líder Pembrolizumab FGFR para para el los, resto. eso, y para el resto se quedará el Infortu, o sea que eh, Eh, el tema que yo no vi, yo traté de buscar y no sí, encontré, sí, porque está claramente establecido que la eficacia del enfortumab está en parte, pero en parte importante, mediada por los niveles de concentración de nectina 4, ¿sí? ujú, Porque sí, de hecho se vio por distintos cultivos celulares que si bajaban la expresión de nectina 4, el enfortumab no respondía, si subían la sí. expresión de nectina 4, bueno, entonces, ¿hay una correlación entre expresión de nectina 4 y HER2? Aparentemente no, No, aparentemente no. O por lo sea que que no, serían excluyentes. no Yo serían creo. excluyentes, por lo que yo tengo entendido. O sí, o sea, yo creo que los HER2 si no tienen, no, habrá que ver qué expresión de nectina tienen, pero da la sensación que no van a tener una expresión de nectina alta. Pero fíjate que la expresión de nectina es principalmente en los subtipos papilares, que es donde predomina Ya, el ya, HER2. ya. Entonces, yo Sí, traté de buscar y ya, no tengo ese dato de que sería interesante ver de los pacientes o qué expresión tiene. La expresión en los tumores urotelales común de nectina 4 es muy, muy alta. Pero ¿qué pasa en los HER2 positivos? sí, pero ya hay algún paper, ¿no? De esto, el grupo alemán este que miró la nectina 4 en tumores avanzados, la correlación entre el primario y la metástasis, Ujú. y en las metástasis viscerales baja al 65% la expresión de nectina. O sea que volvemos a lo mismo otra vez, ¿no? O sea, seguro que los clones metastásicos no tienen la misma correlación de expresión molecular que el tumor primario, ¿no? O sea que nos va a pasar como en otros tumores, o sea, nos tocará rebiopsiar y probablemente volver a mirar. O sea que esa expresión tan alta del 90-95% ¿no? Que en teoría te libera darle Enfortu a todos los pacientes, ¿no? Dirías tú, ¿no? No parece ser tan clara, ¿eh? O sea, y si te vas a los datos clínicos, hay un porcentaje de pacientes que no van bien con Enfortu. O Sí, 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 está claro. sea que Vos sabés que evidentemente no.
A propósito de eso, estamos tratando de desarrollar un banco de una línea de tumores uroteliales Ujú. en el hospital. Sí. Con Julieta estamos presionando a ver si Ujú. podemos desarrollar. Que sea interesante para medir todas estas cosas después y para cualquier Sí, proyecto sí, sí. abierto a la comunidad, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, evidentemente. Sí, nosotros también hacemos un tumor banking ya hace unos años de toda la especie de urotelial, desde el no músculo invasivo al músculo invasivo. Y poco a poco estamos empezando ahora a extraer información, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que nos va a obligar a tener que hacer esto porque evidentemente empezamos ya a encontrar, ¿no? Los pequeños cotos de pacientes con variaciones moleculares y nos toca definir bien cuáles son, ¿no? Los que se van a beneficiar o no de cada uno de estos fármacos, ¿no? O sea, Una eh, pregunta que yo sí, quería hacer. No, ¿dónde quedan las mutaciones en ya, el carcinoma uroterial? Porque incluso lo que se ve es que todas las que son mutaciones que afectan los dominios extracelulares, que son las de las más frecuentes, incluso lo que pueden hacer es disminuir eh, la positividad de la inmunistoquímica porque quizás pueden afectar el epitope donde se une el anticuerpo. Y en todos estos trabajos se habló de amplificación o de expresión. Y bueno, nada, quería como quizás resaltar eso que Lo capaz que que sí. pasa es que Sí, los niveles de tirosina quinasa en esta patología no trajeron grandes resultados. A veces pasa que hay algún trabajito chiquito que muestra un poco más de eficacia, pero en cuanto lo escalaron, la eficacia fue baja. Por eso, después el desarrollo fue sobre todo en amplificación, porque es en la expresión, porque lo que más se está usando en urotelio ahora son anticuerpos conjugados a drogas. Yo creo que no quiere decir que estén muertas las mutaciones, sino que hoy estamos en la etapa de la expansión de los anticuerpos conjugados a drogas, donde la amplificación y la expresión es lo más importante. ok. Bueno, nada, eso quería eh, preguntar. sí, uno tendería a pensar, ¿no? Yo creo que esa es tu pregunta, Julieta, ¿no? De que las pequeñas moléculas deberían tener una actividad un poco más marcada en el tipo de, ¿no? de alteración molecular que es genética, ¿no? O sea, que genera de alguna manera esa modificación intracelular del dominio, ¿no? Pero, pero no, no hay datos muy... No sé si es que los fármacos que hemos usado no eran potentes y llegarán otros fármacos, o es que resulta que no es así, que no es que estamos fallando en la vía. Y también, Juli, que muchas veces la forma de seleccionar el paciente no fue la adecuada, porque muchos de estos estudios se hicieron en all comers o seleccionaban por inmunistoquímica para aplicar un inhibidor de tirosina quinasa Claro. donde vos, más que el inmuno te interesaría hacer NGS. Me parece que es la combinación de las dos cosas. Y después que es muy difícil encontrar pacientes con tumores urotheliales, con mutación, digo, del HER2 en tal dominio, es como que empieza a ser muy difícil agrupar toda esa cantidad de pacientes para poder hacer ensayos clínicos dirigidos. Claro. Sí, no, también me imagino que uno tiene quizás el dato de la amplificación, pero en muchos casos no se sabe si hay una mutación además o algo más que en realidad es más frecuente en este grupo de pacientes que la amplificación en sí. Lo que pasa es que la amplificación la miden por FISH y ahí te dice está Por amplificado, eso, no está amplificado. claro, Listo. o sea, tenés una información parcial, Claro. digamos, no, Por no eso tenés supongo que, ay, perdón, María, perdón. por favor. No, estaba pensando porque con respecto al, no, por eso es que no lo podemos aplicar tanto como en mama, tipo rutina, el ER2, en los tumores uroteliales, porque no hacemos tanto más rutina de eso. Porque no está estandarizado todavía. Por Me parece. eso, pero ¿vos creés que en algún momento eso pueda llegar a hacerse como se hace en mama? Y depende del desarrollo, porque todo tiene que ver con que para qué lo vas a usar. Si tiene un Claro, desarrollo lógico atrás, se va a terminar estandarizando. Lo que yo no claro. sé que Daniel, ella es Mariana Isola, que no está uropatóloga, se dedica Sí, sí, sí. específicamente a uroonco, y yo no sé si en cáncer de vejiga es tan fácil, El estudio. no soy patólogo claramente, ¿no? Pero tan No, fácil
porque es un tumor mucho más heterogéneo, mucho más necrosis. Me parece que también en eso debe ser más difícil estandarizarlo. Sí, supongo que sí, y me parece que también es por la variabilidad que tienen, ¿no? Pero, porque sí, son muy heterogéneos, entonces también depende en qué parte de tumor estás haciendo el estudio, que eso que puede pasar mucho. O sea, vos en un mismo tumor tenés muchas variantes que hasta incluso se pueden comportar de una u otra forma y depende de la toma y de dónde o qué parte del tumor le hagas el estudio también. Eh, que creo que eso es más complejo que lo que pasa en la mama, ¿no? Pero no sé, yo me acuerdo hace bastante que lo habíamos hablado en su momento con Fabre para los músculos invasores, ¿no? Pero sí, es evidente que es más complejo en la vejiga que en la mama por la misma heterogeneidad que tienen estos tumores. Bueno, Yo quería preguntarle a Juli, viste que vos presentaste una diapositiva con el estudio, viste, en el carcinoma in situ o algo así que le hacían NER2 Neo, o sea, NER2. No, sí, presenté en una diapo de un trabajo que salió ahora, que es una revisión, que Sí, hablaba de la actividad diagnóstica de HER2 y sí, nombraba que en realidad lo podían expresar las células como luminales sí, y eso un poco va a favor de que después las alteraciones en HER2 se encuentran dentro del grupo de tumores luminales y que a medida que se hace in situ o invasor, esa va expresión aumentando, claro, y se hace homogénea en el espesor. claro, está bien. Pero no es diagnóstica, no es como la citocreatina 20 que usamos para definir carcinoma in situ o normal. Mira, justo le pregunté a Pepa hoy cuando estaba revisando el trabajo, no llegué a Sí, hablarlo, porque es una revisión de ahora, este año, ajá, y en realidad se podría usar, no sé si lo usan eventualmente en algún lugar, mm, o sea, capaz que se puede probar, está, pero sí, no se ve concretamente, o sea, lo planteaban como una opción para diagnóstico, pero no sé si lo usan. claro, Eh, claro. yo, No, yo tengo a que ver, preguntarle nosotros si igual con una citoqueratina 20 hoy en día es muy fácil de hacerlo, pero nada, me llamó la atención y por eso te preguntaba si era más o menos o sea, para diagnóstico de tumor o para otra cosa. ahora te Porque, lo retiro, el trabajo. dale, Ahí, dale, buenísimo. Yo, una cosa desde lo asistencial también que me llama cada vez más la atención en lo que va apareciendo de terapéutica para, más que nada, después de la primera línea, es que en estos pacientes que ya de por sí suelen venir con, o son pacientes comórbidos o pacientes añosos, también cada vez van apareciendo más drogas con una toxicidad considerable, tanto en GER2, FGFR. Con lo cual, no sé, bueno, Dani, me imagino que tenés bastante experiencia con, o sea, todos estos nuevos subgrupos, no solo de, digamos, para enfermedad urotelial metastásica, que es, vamos a también tener que no solo seleccionar molecularmente, sino también se va a volver demandante el hecho de la selección clínica de los pacientes que puedan Sí, tolerar sí, estos sí. tratamientos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora calculo que cuando lleguen los datos del Enfortu en primera línea, Claro, incluso tendremos que volver a redefinir la población de pacientes de primera línea, porque ya no tendremos platino. sí. Entonces lo de fit, o bueno, o si es elegible, si es inelegible, más que fit and fit, va a haber que dirigir y recondicionar todos estos datos, ¿no? O sea, nos quedaremos con fit and fit, yo creo, ¿no? O sea, pacientes más candidatos a tratamiento y no candidatos. Pero bueno, es lo que ocurre en otros tumores y no le llaman fit y unfit, ¿no? Pero lo de si es inelegible y elegible va a desaparecer, ¿no? O sea, está muy claro, yo creo. O sea, eh, y después sí, es verdad que los fármacos son pues, algunos más tóxicos, ¿no? El ERDA, pues bueno, tiene su toxicidad, o sea que te va a obligar a seleccionar pacientes para tratar, ¿eh? O sea que no todos van a ser claramente candidatos a estas terapias. Sí, 100%, más en contexto de restricción de accesos que cada vez son más. Sí.
Bueno, como siempre, muchísimas gracias, Dani. Muchas gracias, Sí, Mati y Juli. a Gracias. vosotros. Habrá que volver a revisar el FGFR, porque con los datos que se presentaron del proof, es- esto no sé si va a cambiar mucho. Me parece muy Bueno, bien. Ya nos cambió vale. el tema que teníamos para la vez que viene, chicos. Cambiamos. Bueno, muy Listo, bien, lo cambiamos. chicos. Para la próxima hacemos FGFR. Hacemos eso, ¿te Vale, parece? vale. Perfecto. Este mes Fenomenal. les recordamos a todos que este mes, como por ASCO hicimos este cambio de fecha, tendremos en 15 días en vez de en un mes. ¿Sí? Vale, fenomenal. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Que Bueno. vaya bien todo. Gracias, felicitaciones, muy bueno, chicos. Un beso. Gracias. Adiós, adiós. Beso.